Profesor Antonio Luján. Voy a hacer un caso sobre el tema de inflación, tema que vendrá en su examen final. Ojalá los ayude. Veamos. Dice la pregunta, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la evolución del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana de junio a septiembre del 2004, tomando como base el año 2009, es como sigue. Entonces, para cada mes nos dan el índice de precios al consumidor de cada mes. Nos piden calcular la tasa de inflación mensual y completar el cuadro. Nos dan la IPC de 4 meses y nos piden hallar la tasa de inflación de 3 meses. Sucede que para poder hallar la tasa de inflación del mes de julio, necesito hallar la tasa de inflación o necesito tener como dato el IPC de junio. Igual, para poder hallar la tasa de inflación del mes de agosto, necesito como información el IPC de julio. Y para hallar la tasa de inflación de septiembre, necesito como información el IPC de agosto, además del de septiembre. ¿Ok? Entonces, la manera como se calcula la tasa de inflación es la siguiente. Ah, tasa de inflación, que lo vamos a hacer representar como pi, es igual al índice de precios del periodo final respecto al índice de precios al consumidor del periodo inicial, ¿no? El final menos el inicial o el anterior, si ustedes quieren. Todo este quebrado se le resta 1 y se le multiplica por 100%. Esa va a ser la estructura que va a tener la fórmula de la tasa de inflación cuando queremos hallarlo a partir del índice de precios al consumidor. Comencemos con julio, con el mes de julio. Entonces, la tasa de inflación de julio va a tomar en cuenta el índice de precios al consumidor de julio respecto al índice de precios al consumidor del mes anterior a julio, que vendría a ser junio. A esa expresión le restamos 1 y luego en tu calculadora lo multiplicas por 100 y le debes agregar el símbolo del porcentaje manualmente. No lo pongas en la calculadora el porcentaje, solo después. Igual tenemos la misma estructura para hallar la tasa de inflación tanto para el mes de agosto como para el mes de, ¿no? Para el mes de agosto como para el mes de septiembre. Entonces dividimos siempre el IPC respectivo de agosto respecto al mes anterior a agosto, que es el julio, restamos 1 y lo multiplicamos por 100. De igual manera, hallamos la tasa de inflación del mes de septiembre dividiendo el IPC del mes de septiembre respecto al IPC del mes anterior a septiembre, que en este caso sería agosto. Todo esto le quitamos 1 y lo multiplicamos por 100%, ¿no? A ver acá. Entonces, bien, vamos a calcular la tasa de inflación de julio. Para ello, entonces, como decíamos, vamos a tomar en cuenta para julio el IPC, el IPC de junio, ¿ok? Entonces, hallamos julio respecto a junio. Entonces, dividimos eso, ¿no? 129.31 entre 128.81. Operamos, pues, ¿no? 129
128,31 sobre 128,81. Esto lo metes a la calculadora, te va a salir un resultado decimal y lo vas a multiplicar por 100 y le vas a agregar porcentaje. Entonces, la tasa de inflación del mes que está buscando, junio, después de haber hecho, julio, perdón, después de haber hecho las operaciones, va a ser igual a 0,39%. ¿Ya? Este es julio. Ahora hacemos lo mismo para, entonces, para agosto. ¿Ya? Hallamos la tasa de inflación a agosto. Entonces, para hallar agosto lo tenemos que hacer con el IPC de julio también. Entonces, tomamos en cuenta el IPC de agosto y el IPC de julio. Dividimos, entonces, 129, ¿no? Acá están los datos, 129,48 entre 129,31. Lo dividimos. 129,48 entre 129,31. A todo esto le restamos 1 a esta fracción y lo multiplicamos por 100 y cuando tengamos el resultado en la calculadora, escribimos en la respuesta, le agregamos el símbolo del porcentaje. Entonces, la inflación de agosto, operando esto, saldría 0,13% aproximadamente. Es conveniente siempre mostrar dos decimales, ¿ya? Y hay que redondear el decimal de la milésima. Si es 5 o más, digamos, se redondea hacia arriba el decimal de la décima. Ahora bien, para hallar la tasa de inflación de septiembre, tomamos en cuenta entonces el IPC de agosto, así como el de septiembre. Entonces sería 129,72 entre 129,48. Dividimos, eh, acá sería 129,72 entre 129,48. Menos 1 y todo esto lo multiplicamos por 100%. Efectuamos esto y hallamos la tasa de inflación. La tasa de inflación va a ser 0,18%. Este sería la inflación del mes de septiembre. ¿Ok? Entonces, como se ve, en cada uno de los 3 meses los precios se han incrementado, ¿no? El precio de julio se incrementó con respecto a junio en 0,39%. Los precios de agosto se incrementaron con respecto a julio en 0,13%. Y los precios de septiembre se incrementaron respecto a agosto en 0,18%. Ahora preguntan, en la parte B dice, si el índice de precios del consumidor de diciembre fue de 127,43, entonces la inflación acumulada de enero a septiembre del 2024 es, ¿no? ¿Estamos dentro del rango establecido por el Banco Central de Reserva? A ver, ojo que el rango meta del BCR en el Perú, siempre la inflación va a estar entre el 1 y el 3%. Ese es el rango meta en el Perú, entre el 1 y el 3%. Menos de 1 o más de 3 está fuera del rango meta. ¿Ok? Entonces hay que hallar la inflación acumulada. Tenemos entonces como dato el IPC, dan el IPC del 2023. Luego tenemos enero del 2024 y así tenemos febrero, marzo y luego llegamos a junio, eh, a junio del 2024, a julio del 2024, agosto del 2024 y a septiembre del 2024.
Entonces, para cada uno de estos, bueno, de algunos de estos tenemos el IPC. El dato que nos dan es que el IPC del 2023 es 127,43. De la información obtenida en la parte inicial, tenemos el IPC desde junio hasta septiembre, ¿no? O sea, estos IPC lo conocemos, ¿no? Esto es 128,81, esto es 129,31, agosto es 129,48 y septiembre es 129,72. Lo que estoy haciendo es transcribir los IPCs que nos dieron en el cuadro, ¿ya? Estos datos ya nos los dieron. Ahora, nos piden hallar la inflación acumulada desde enero hasta septiembre. O sea, nos están pidiendo calcular todo esto. Desde enero, a ver, desde enero, que no conocemos el IPC, hasta septiembre. Esto viene a ser la inflación acumulada de enero, de enero del 2024 a septiembre del 2024. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, cuando tengamos que hallar una inflación acumulada, en general, ¿ah? Una inflación acumulada, siempre se lleva esta estructura, ¿no? Siempre se divide el índice de precios al consumidor del periodo final sobre el índice de precios al consumidor del periodo anterior al inicial. Anterior al inicial, se le resta 1 y se multiplica por 100%, ¿no? Se le resta 1 y se le multiplica por 100%. O sea, en concreto, acá nos piden hallar la tasa de inflación desde enero, enero del 2024 a septiembre del 2024. Entonces, de hecho que el mes de septiembre es el final, el periodo final, y enero es el periodo inicial. Entonces, cuando dividamos, se dice el IPC del periodo final. Del periodo final sería septiembre, septiembre del 2024. Entre el IPC, el IPC, el IPC del periodo, dice anterior al inicial. ¿Cuál es el periodo anterior a enero? El periodo anterior a enero es diciembre. Entonces habría que poner diciembre del 2023. Todo esto es menos 1 por 100%, ¿no? Se le multiplica por 100 y luego se le añade el símbolo del porcentaje, ¿no? Entonces la tasa de inflación acumulada sería septiembre, enter el anterior al inicial, el anterior a enero es diciembre. Entonces sería 129,72 sobre 127,43 menos 1 por 100%. Entonces, la tasa de inflación va a ser igual a 1,78. Esa es la inflación acumulada, esa es la inflación de todo el año. O sea, esto quiere decir que los precios, ¿no? Los precios se elevaron en 1,72% entre enero y septiembre, septiembre
del año 2024. Entre ambos meses se elevaron los precios, ¿ya? Los precios se elevaron. Finalmente, pregunta, si usted gana 1.000 soles, o sea, este es el salario de un trabajador, como asistente administrativo en una empresa de telecomunicaciones, y por su desempeño, su jefe decide indexarle, ojo con esa expresión, indexarle su sueldo a la inflación, ¿no? Indexarle su sueldo a la inflación de enero a septiembre. ¿Cuál sería su sueldo en octubre? O sea, el 1 de octubre, ¿cuánto ganaría? Entonces, ¿en qué consiste la indexación? La, eh, la inflación siempre genera una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, cuando hay una indexación, los salarios o los sueldos van a incrementarse en la misma velocidad en que se incrementan los precios de la economía, es decir, en la misma velocidad de la inflación. O sea, si la inflación fue 50%, los sueldos también tendrían que subir 50%. Si la inflación fue de 100%, los sueldos también tendrían que duplicarse 100%. Entonces, para hallar el sueldo al final del periodo, entonces decimos para agosto, ¿no? Porque estamos comparando, dice, desde enero del 2024 hasta llegar a septiembre del 2024, ¿no? Entonces, aquí ganaba 1.000 soles. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto gana a fines de septiembre, o lo que es lo mismo, comienzo de octubre, ¿no? Este trabajador. Entonces, este es el, este es el sueldo inicial y este es el sueldo final, ¿no? Entonces, sueldo inicial y sueldo final. Ahora, sabemos que durante todo este periodo, la tasa de inflación acumulada de enero a septiembre ha sido de 1,78. O sea, esto quiere decir que los salarios también tienen que subir en un 1,78%. Entonces, el sueldo final, esto lo puedes hacer con regla de tres simple, como quieras, es igual al sueldo inicial multiplicado por 1 más la tasa de inflación. En este caso sería la tasa de inflación acumulada. Sería 1.000, que es el sueldo inicial, por 1 más la tasa de inflación. Por lo tanto, el sueldo final va a ser igual a 1.017,8.